Exclusiva del nuevo lanzamiento de Andrés Monroy. Pienso, reflexiono, decido, luego existo. Del pensar por pensar al poder del pensamiento reflexivo. Un gran libro que nos ayudará a todos a conocernos muchísimo mejor y poder tomar decisiones más acertadas tanto en nuestra vida personal como laboral y familiar. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis. Hoy tenemos una gran novedad. Nos acompaña Andrés Monroy. Es un escritor que ha hecho 22 libros, pero vengo a presentar como novedad mundial el último. Pienso, reflexiono, decido, luego existo. Quiero que todo el mundo pueda verlo, comprarlo, leerlo. Pienso que es un libro que hay que tener. Vamos a ver al escritor. Hola, muy buenos días, buenas tardes, en este caso Andrés. Primero felicitarte por el libro, porque es un libro de reflexionar, pensar, pero sobre todo os tengo que decir a todos que lo he leído, que es un libro de autoayuda real. Porque a veces leemos, pero no paramos atención. Y aquí nos da la capacidad y el momento y nuestro espacio, no solo para reflexionar, sino para que podamos descubrir todo aquello que hay y lo podamos ir poniendo en práctica. Bueno, cuéntanos cómo ha salido este libro, que podemos ver todos ahora y comprarlo, dónde lo podemos comprar a partir de ahora. Importante, coméntanoslo para que lo tengamos todos. Claro. Bueno, Maribel, nada, gracias por esta invitación fabulosa a presentar mi libro en tu prestigioso canal, en esta radio tan escuchada, tan seguida. Y saludos a las personas que nos están viendo y escuchando. Sí, el libro surge, yo creo que es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de factores en mi observancia diaria, en mis procesos que yo acostumbro a hacer a nivel de empresas o particulares, de coaching y sobre todo de mentoring, y la forma como la persona estructura lo que piensa, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, cómo se piensa un negocio, por ejemplo, cómo se piensa una relación, o cómo se piensa un divorcio, cómo se piensan los hijos. Y a pesar de que tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, ¿no? Todavía a la hora de pensar que genera una consecuencia, ¿no? Que es la decisión que tomamos, pensamos de manera disfuncional. Es decir, lo que estoy pensando no acompaña el propósito o el objetivo que me he planteado, o lo acompaña de manera soterrada o por sinuosos caminos, cuando no debería ser así, ¿no? O no debería ser así, que uno plantea subrayado ese debería. Entonces, sobre esa base, ya sobre los libros que había escrito antes, sobre, por ejemplo, Mente Cuántica, que es otro de mis libros, sobre el liderazgo y el líder que decidió quemar los puentes, etcétera, todo apunta a un mismo lugar, digamos, que creo que aterriza en este texto, donde recojo cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos, sobre todo los habitantes de esta parte del planeta, ¿no? El mundo occidental, a diferencia del mundo oriental. La herencia europea, renacentismo, ilustración, etcétera, y más acá, más recientemente, pues todo lo que tiene que ver con la fenomenología, constructivismo, etcétera, decanta en una forma de pensar que es muy mala, creo yo, ¿no? Es bastante ineficiente para el deber ser. Entonces, bueno, me atreví a entrar en esos vericuetos tan un poco estrechos, pero me encanta me encanta el reto, me encanta hurgar en esos espacios que creo que aportan valor a la hora de leer el libro y decir que la gente se dé cuenta, ¿por qué estoy pensando como estoy pensando? ¿Por qué tropezamos 2 veces con la misma piedra y 100 veces con la misma piedra? Entonces nos ponen un punto de reflexión. Sí. Muchas veces decimos, es que me pasa esto, me enfado por esto, no lo voy a volver a hacer. Se vuelve a repetir una situación muy parecida, nos volvemos a enfadar, volvemos a actuar igual y al final terminamos enfadados con nosotros mismas o nosotros mismos. En este caso, lo bueno de este libro, para mí, es que es todo un conjunto de poder entender la filosofía y la aceptación.
porque no es que lo diga uno, es que vamos, todos tenemos una raíz. No vamos a cambiar entero, pero podemos modificar nuestra actitud, y al modificar nuestra actitud cambiará todo lo de alrededor y podremos convivir muchísimo mejor. Realmente es clave el título, porque pensar, reflexiono, que no, la gente no lo hace, piensa, y muchas veces lo que yo digo que es un boom de palabras y luego paran a pensar, el respirar. Entonces, pienso, reflexiono, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir? No tiene por qué ser en ese momento o en el fulgurante enfado. Vete, pasea, vuelve, has reflexionado, decides y luego decides realmente qué es lo mejor para tu vida. Pero muchas veces podemos decir estas palabras, pero no había un indicativo o un libro que nos explicara cómo poder pensar para cambiarlas, porque claro, nos han educado, esto está mal, esto no lo hagas, esto es lo positivo, esto es lo negativo, pero evidentemente cuando uno crece, sus valores se pueden mantener, pero las actitudes de las demás personas y cómo nos relacionamos con ellos también se modifican y también afectan a nuestra persona, y a lo mejor lo que te decían de pequeño que estaba mal, es que ahora si no cambia tu mentalidad, te vas a sentir fracasado o fracasada, porque no entras dentro de la sociedad. Creo que hacía falta un libro para reflexionar y pensar, pero no leerlo simplemente. Es un libro de autoayuda que yo lo recomiendo encarecidamente a todo el mundo que nos esté escuchando, porque no está basado en el yo digo, yo creo, no, está basado en hechos, en filósofos, en psicólogos, en personas que vienen delante con una gran cultura, que han ayudado a muchísimas personas y nos están haciendo reflexiones reales de dónde podemos mejorar, qué podemos cambiar, qué podemos atraer para nosotros que sea bueno, porque en realidad lo que se trata es de crear una buena comunicación con nosotros mismos, estar en paz. Para llegar a estar en paz hay que... o empezar a estar en paz, hay que reconocerse. Y para reconocerse, lo primero es reconectar con uno mismo y leer con sinceridad el libro. Sí. Hay partes en los ejercicios que me he puesto a hacer y me han sorprendido porque me han ayudado a mejorar. Y eso es muy importante. Y sobre todo es un libro escrito muy ameno, muy en un lenguaje coloquial que lo puede entender cualquier persona, desde un doctorado a el marido que está en la el problema de fondo, digamos, es que el problema de fondo, Maribel, tiene que ver, para los habitantes, repito, de este lado del mundo, tiene que ver con una lógica muy occidental, que es una lógica muy lineal, estructurada en función del lenguaje y la forma en que estructuramos el lenguaje en sujeto, verbo y predicado. Es decir, A lleva a B y B lleva a C. Mientras nosotros nos mantenemos en esa tesitura, desde el punto de vista lingüístico, y Heidegger decía que vivimos en la casa del lenguaje, ni siquiera vivimos, somos esclavos en la casa del lenguaje, pues no vamos a salir nunca de los mismos procesos de pensar lo que pensamos. Y ahí es donde Gregory Bateson, que es otro de mis admirados y pensadores genios de esta época, nos dice la importancia de mirar no desde una perspectiva lo que nos está pasando, sino desde múltiples perspectivas. Y para yo mirar desde múltiples perspectivas, disculpa, tengo que desplazarme desde distintos ángulos y modificar esa estructura lineal. De otra forma me quedo en el mismo lugar y evalúo lo mismo con los mismos parámetros y evidentemente las decisiones van a ser siempre las mismas. En consecuencia, probablemente haya mucha insatisfacción que repetimos y terminamos diciendo mi mala suerte, es que nadie me comprende, es que el mundo es así, etcétera, ¿no? Buscando, digamos que excusas a esa insatisfacción que sentimos producto de esto, ¿no? El libro aborda esas circunstancias. El libro nos metemos en esa estructura lineal lógica, de lógica lineal, y cómo rompemos esa estructura de lógica lineal. Bueno, léanse el libro. A ver, sí, es importante que se lo lean. Solo le vamos a... queremos comentarles la importancia de leer un buen libro, de llegar a entender, porque hay libros que son para una lectura y hay libros que son para reflexionar, como es este caso, y poderlo
seguir leyendo y cada vez que lo leas aprenderás algo nuevo. Como tú dices, la inspiración no se busca, no se encuentra, y para eso tenemos que estar en activo y muchas veces asumir que como personas y seres humanos hemos de cambiar nuestra actitud o hemos de parar a escuchar la versión de otra persona que, aunque no tenga nada que ver con lo que nosotros pensamos, nos ayuda a crecer y a evolucionar. Lo de ver las diferentes perspectivas es una de las partes del ejercicio que más me ha gustado. Ser capaz de poner a reflexionar por qué no está funcionando algo, por qué no me encuentro bien o por qué no estoy avanzando como quiero o no me entienden los demás. Para poderlo hacer hay que hacer una visión de 360 grados. Yo aquí haría una reflexión que muchas veces nosotros hablamos un idioma con todos, pero para nosotros no estamos hablando un idioma adecuado. Y hay que encontrar nuestro propio idioma y nuestra manera de comprendernos para podernos comunicar con los demás. Y eso es a base de prueba y error. Nadie ha nacido aprendido. Toda persona que entiende más cosas es porque antes se ha equivocado, pero lo bueno de esto es que si nos pueden dar y podemos entender reflexiones, hacerlas nuestras y modificar cosas, nos vamos a ahorrar muchos conflictos, muchos disgustos y sobre todo, para mí, muchísimos problemas de salud mental, porque este libro lo que hace es que te conozcas y, incido, ayuda a que tú puedas evolucionar como persona y no te aísles de otras personas. Muy importante esto, porque da una perspectiva de cómo podemos aprender de todas las situaciones de la vida. Y eso es lo bueno, compartirlas. Hay cosas, los datos para mí ha sido muy bueno. Había algunos que no conocía, te he de reconocer, y me ha encantado el detalle porque los he buscado, pero has puesto cosas muy importantes para que todo el mundo se ponga las pilas en que hay que cambiar y que lo que está sucediendo ahora y lo que te está pasando a ti y a lo mejor no entiendes, otra persona te ha abierto las puertas para que lo puedas comprender. Me ha encantado lo de los pensadores del tiempo. Fundamental, pasos hacia una ecología de la mente. 1972, yo con 2 años, o sea, y espíritu y naturaleza. O sea, 2 libros básicos para que la gente entienda que muchas de las cosas que están pasando ya habían pasado y se pueden corregir. No estamos hablando de que haya nadie que esté haciendo algo mal, sino que puede convertirlo en algo mejor. Cuando nosotros aceptamos los errores, dejamos de tener conflictos, porque sabemos dónde al camino que no tenemos que coger. Es como cuando alguien bebe. Si tú bebes poquito no pasa nada, pero si coges una borrachera perderás el control sobre tu vida, sobre tus cosas y tu manera de expresarte. Por eso hay que tomar las cosas dosificadas, pero aceptar los cambios en nuestra vida. Este libro, lo que me ha gustado muchísimo es la parte central de que es un ejercicio de autoayuda completo. Después de cada capítulo, uno puede reflexionar qué puede mejorar, con ejercicios para que los podáis trasladar tanto a la vida personal como laboral como la emocional, porque yo lo he hecho la reflexión desde las 3 partes. Entonces, creo que todo el libro, desde el principio hasta el final, habla de la mejora continua que podemos conseguir todos. Aquí no hay alguien que vaya a decir, yo voy a aprender más o necesito tener todo esto para entenderlo. No, lo podemos entender todos y lo podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra parte cotidiana, a la parte emocional, por no saltar antes y no cometer errores, y sobre todo en la parte empresarial, porque están todos los datos para que cualquier persona pueda recurrir a ellos. Sí, la verdad es que es un libro muy completo. No sé cómo se te ocurrió unir todo esto, porque verdaderamente a mí, que me encanta leer, no es nada fácil encontrar la referencia a todos los escritores, a todos los filósofos, pensadores, y poder poner frases que pueda conectar cualquiera que lo lea.
Sí, esa es la idea. La idea era lograr ese efecto y me encanta que me lo estés confirmando. Más una lectora reconocida como tú, pues me encanta eso. Y básicamente apunta a una visión amplia, ¿no? Pero observa que todo lo que has hablado, Maribel, y aparece en el libro, básicamente lo que te exige es una modificación en el rango de conciencia de donde estás. Es decir, la persona, digamos que, como decía por ahí un genio también, Michiro Kaku, que es un filósofo, un pensador, un científico de esta era, a diferencia de las plantas, que nada más se guían por las temperaturas y la humedad, y lo llama conciencia cero, el ser humano tiene un nivel de conciencia 3, es decir, estamos no solamente abiertos al mundo, sino estamos abiertos al mundo interior y exterior al mismo tiempo, en una complejidad inimaginable. Y sin embargo, nos mantenemos en el mismo estatus de conciencia, en el mismo nivel de conciencia que muchas veces se semeja a una planta, es decir, no me muevo, no avanzo, me conformo con lo que tengo, el miedo me aterra, la incertidumbre me da miedo. Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando yo me mantengo una unicidad desde el punto de vista del deber ser de las cosas, como que si eso fuera posible, las cosas existen en la medida que yo les doy significado. Cuando yo rompo con ese esquema y me doy cuenta del poder que tengo yo desde mi nivel de conciencia y que puedo modificarlo con procesos reflexivos, Bates se lo llamaba metarreflexión, que se empareja mucho con el tema casi espiritual, es decir, subes un nivel de conciencia porque eres capaz de elevarte sobre el pensamiento habitual cotidiano, que es el que te tiene esclavizado a una forma única de ver el mundo y tus circunstancias. Cuando entramos en ese campo de la metarreflexión, que lo hacemos con estos ejercicios que tú bien mencionas, se explota la cabeza, como dicen, ¿no? Se nos voltea la cabeza como en la película, porque me empiezo a dar cuenta de que realmente el autor de mi vida soy yo mismo y nadie más. En una relación, obviamente, con el otro ineludible, pero indudablemente que también en lo que llamaba Jung, esa individuación, ¿no? El entender que soy yo mismo y mis circunstancias y cómo yo brego con esas circunstancias y avanzo en medio de todas esas dificultades, soy el único responsable de mi vida. Pero necesito disciplina, necesito determinación, necesito propósito y muchas ganas de echar hacia adelante. Entonces, no es un ejercicio gratuito, no es mágico esto, ¿no? Hay que trabajarlo todos los días. Todos los días. Es que el arte de pensar, en tu capítulo hay una frase que se me ha quedado clavada, porque actuamos como actuamos y somos como somos. No estás implicando a nadie que tenga que cambiar para ser diferente, sino para mejorar lo que tiene. Eso es lo que hay que lograr cuando uno tiene que pensar. No es cambiar o no es que lo estés haciendo mal, es que amplíes tu mirada. Abras una puertecita en tu cabeza, en tu corazón, para reflexionar cómo quieres pensar, porque las cosas no van a cambiar. Tú no vas a conseguir que una persona cambie de actitud o cambie de manera de hacer. Lo que sí que tenemos que aprender es cómo podemos actuar nosotros hacia esa situación, hacia esa persona y sobre todo manteniéndonos fieles a nosotros mismos. Por eso el trabajar, el avanzar o el alejar una situación hay que parar a reflexionar, pero el arte de pensar es muy importante. Yo creo que hoy en día casi todos los problemas que tiene la humanidad, disculpar, es porque no piensa, no reflexiona, es el primer impulso. Yo puedo y lo hago. No pensamos que estamos en una sociedad y que las cosas que nosotros hacemos afectan a todos los de nuestro alrededor. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando uno tiene que hacer algo, tienes que pensar si es válido, si va a ser bueno para la persona que tengas delante, si va a servir o si no va a servir, alejarlo, porque no estamos viviendo encima del monte solos y aislados. Estamos en una gran comunidad y las reflexiones, la manera de actuar puede costar con lo que hablábamos el otro día de las palabras y los sentimientos. Creo que este libro es un aprendizaje para que pueda mejorar el que ya sabe o el emprendedor o el jefe o el líder, pero es igual de útil para el ama de casa o para el niño que empieza ahora. Cuando hablo de niños, nuestros jóvenes que empiezan ahora a estudiar y se quieren incorporar a trabajar. Hay que conocerse, reflexionar, sobre todo aceptar cómo pensamos, cómo pueden pensar los demás, qué podemos aportar y sobre todo
en una actitud calmada que lleve a un buen diálogo. Sí, Si y lo hablamos. energía, No, y lo hablamos la otra vez, Mari, que el tema de Maribel, el tema de la legitimación del otro en tanto un otro distinto a mí, ¿no? Y esto es principio de convivencia. Ahora, aquí hay un elemento fundamental acá, desde el punto de vista, a ver, ¿qué nos separa de los animales? Alguien dijo por ahí, alguien que sabe mucho de esto, dijo la capacidad que tenemos de anticipar el futuro. Nada más. El único animal en el planeta que es capaz, o que lo diferencia del resto, es la capacidad anticipatoria que tenemos. Tenemos una naturaleza anticipatoria. Ahora, qué interesante, porque la conciencia siempre apunta a lo que puede pasar si yo hago esto. ¿Qué va a ocurrir si hago esto? Entonces, alguien me dice, no lo hagas porque por acá no es por aquí, ¿no? Ahora, cuando yo estoy abierto reflexivamente a pensar desde distintos ángulos, como lo dijimos antes, puedo mirar escenarios distintos ahora, y no es lo único, según me enseñaron en mi casa, que era por aquí, y no hay otro, y me pierdo la película casi en un 90%, que es tan rica, que es la vida, no quiero decir la película de la vida, porque me encajoné solamente en una forma de mirarlo. Entonces, cuando mi conciencia se abre y se expande a esa posibilidad, esa capacidad anticipatoria se enriquece, porque veo no solamente lo negro, veo también los grises, pero también veo los oscuros, pero también una gama de colores que se abren frente a mí. Y desde ahí decidir. Y en el momento que decido, desde esa reflexión, de esa meta-reflexión, entonces estoy existiendo realmente y no estoy simplemente viviendo y reproduciéndome como una planta, ¿no? Vuelvo a la metáfora de la planta. El libro conduce a ese tipo de mirada, simplemente para que cada quien se contraste y diga, así como tú te has contrastado y has dicho, wow, me hace mucho sentido esto, pues me encantaría que le hiciera sentido a un montón de gente más. A ver, yo creo que este libro no solo da sentido en la parte de pensar, reflexionar, sino que te ayuda en la autoestima. Porque muchas veces nuestra actitud mental dudamos de si hacemos algo bien, lo hemos hecho mal, cómo lo haría, cómo lo repetiría, y tenemos que entender que si hemos reflexionado las cosas y nos hemos conocido lo suficiente, toda esa inestabilidad, esa vorágine, no la vamos a tener, porque sabíamos lo que íbamos a decir, pensábamos lo que hablábamos y aceptamos las consecuencias porque creemos en ellas. Esa es la gran diferencia que hay. Yo creo que hay algo muy importante para todas las personas, es la necesidad de rendir más, pero para rendir más hay que conocerse muy bien, hay que aceptarse y hay que escucharse. Y este libro tiene todas esas partes. Creo que al escribirlo a veces no se percibe todo lo que aporta un libro, pero el libro, desde el principio hasta el final, nos está ayudando a entendernos tanto emocionalmente como laboralmente, pero crear puentes para que las personas con las que nos hemos bloqueado o las situaciones que no hemos entendido las podamos asumir, desde una ruptura a volver a reconciliarnos con alguien, porque estamos aprendiendo a poder escuchar la versión de ese alguien que a lo mejor en ningún momento la hemos entendido, que no significa que sea buena o mala, significa que como no lo hemos entendido de entrada, si nos enfadamos, bloqueamos nuestra capacidad de razonamiento. Entonces es importante poder escuchar, aunque no estemos de acuerdo, para ver qué piensa el otro, qué quiere, o si realmente lo que está haciendo lo está haciendo porque son sus creencias o lo está haciendo para molestarnos. Ahí es donde nosotros hemos de decidir si queremos continuar o no. Pero todo el libro es una manera de entenderte y, como tú muy bien dices en una parte, descargarnos de las responsabilidades que no son nuestras. Hay que aprender, para mí fundamental, que uno se tiene que responsabilizar de lo que hace. Bien, mal, mejor o peor. Y luego lo puede modificar, arreglar, porque todo ser humano aprende a base de prueba y error. Pero lo importante es descargar la mochila que muchas veces llevan las personas que ni saben que la llevan y no son suyas.
porque es un aprendizaje de otras personas, de otras situaciones o lo que han dicho que estaba bien, pero ellos no se identifican con eso. Entonces, este libro lo que nos da es la capacidad de podernos conocer, de reconocernos y de poder mejorar sin ser juzgados. Esto para mí es algo que todo el oyente lo tiene que entender, pero es algo muy, muy importante, muy difícil de conseguir a la hora de escribir. Entonces, es un diamante en bruto que cada persona lo puede pulir dependiendo de la necesidad que tenga. Si lo lee un empresario, lo va a trasladar a la parte laboral, pero le va a servir. Pero si lo lee un ama de casa, le va a ayudar a encontrarse a sí misma, reconocerse y poderse comunicar muchísimo mejor con su entorno y, sobre todo, poder liderar muchísimo mejor su vida. Porque te está diciendo que tú tienes valor. Y el valor que tienes no lo tienen los demás, lo tienes tú en tu interior. Y tienes capacidad para mejorar, capacidad para escuchar y capacidad para expresar lo que quieres. Entonces, es un libro que es para reflexionar, para tenerlo en la mesilla, leerlo una vez y de vez en cuando abrirlo y hojearlo, qué nos está fallando o qué queremos mejorar. Porque... Perdón, no, y tal cual. De hecho, en la dedicatoria, sí, obviamente que leíste la dedicatoria un poco en broma, ¿no? Pero en la dedicatoria se la dedico a aquellas personas que rumian sus pensamientos y se quedan en el mismo lugar. Están los que se dan cuenta de lo que están pensando, y se dan cuenta que hay algo que hay que hacer, pero no lo hacen. Y están los que se dan cuenta y toman acción. Es decir, cada quien asume su posición en la vida, en el mundo, pero no estás condenado a mantenerte en esa posición. El libro lo que te dice es eso, ¿no? Es decir, tienes estas opciones que a veces las tomamos de manera natural e intuitiva de movernos, porque a veces si no te mueves la vida se encarga de eso, ¿no? Es por las buenas o por las malas muchas veces. Y por las malas es lo peor que te puede pasar. Entonces, cuando tú entras en ese mundo reflexivo desde esas distintas posiciones y ves los ángulos que hay, te das cuenta que no solamente es el deber ser, digamos, entre comillas, esa palabra a mí no me gusta mucho, esa expresión, pero al mismo tiempo te das cuenta que realmente nosotros somos muy malos testigos de la realidad. O sea, la realidad que tenemos frente a nosotros es muy sesgada, como sesgados son nuestros sentidos. Es decir, lo que te dice un pensador reflexivo es, lo primero que tienes que hacer es dudar de tus sentidos, porque los sentidos engañan, son demasiado acotados. Entonces, bueno, ¿y entonces en qué creemos? Bueno, en ese proceso interno de buscar respuestas, de hacerte las preguntas correctas. Y es lo que llama Bateson un contexto preguntativo. Nos preguntamos el por qué me pasa esto y por qué aquello. El por qué no conducen a nada, conduce a una retórica que no tiene mayor sentido. La pregunta es ¿para qué me pasa lo que me está pasando? ¿Para qué voy a leer yo el libro de Andrés Monroy? No por qué, sino para qué, ¿no? ¿Para qué debo hacer tal cosa? Para mejorar. Para mejorar. Y eso te lleva a una posición, a una mirada, desde una conciencia más distinta a la conciencia original, que promueve alternativas, opciones y obviamente decisiones en un rango de decisiones en el cual puedes escoger y no una sola a la cual estás encadenado. Es que yo creo que este libro no solo te ayuda a mejorar, te ayuda a reflexionar y sobre todo lo que yo digo muchas veces, cuando tengas una intuición, tu intuición la tienes que poner en un Kit Kat y reflexionar para ver si esa intuición te es positiva o se convierte en una realidad o solamente estabas en alerta. Pero para eso tienes que reflexionarla con tranquilidad. Este libro te da la capacidad de poder ver qué puedes mejorar, qué puedes entender, pero no hacerte una visión a la ligera de todo lo negativo que hay, porque cosas negativas siempre hay. La cuestión es cómo podemos mejorarlas, cómo podemos enfrentarnos a ellas o asumirlas o entenderlas o aceptarlas para que a partir de ahí nos sea dada la tranquilidad en nuestro hogar, en nuestra vida. Para eso necesitamos poder entender al de al lado, poder reflexionar lo que dice y poder decidir si los queremos tan importante
tener en nuestra vida o no. Por eso digo que tu libro depende de quien lo lea. Si es tras una ruptura, es un libro muy positivo para leer, porque si hablamos de una ruptura, la persona está totalmente bloqueada, no ve esperanza, pero muchas veces no entiende por qué ha pasado. Yo soy como tú. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, es que el por qué no sirve porque no puedes modificarlo. No puedes cambiar la situación que hay. Hay una persona que ha tomado una decisión, buena, mala, y si tú estás en la otra parte de la ruptura, tienes que aceptarla, asumirla. Lo importante es qué herramientas vamos a tener para que eso no vuelva a suceder, para que podamos reflexionar, para lo que a lo mejor no digamos una frase de la que nos arrepentimos, o muy importante, para que aprendamos que lo que nos están diciendo no nos gusta y no tenemos por qué seguir escuchándolo. Por eso el libro se coge desde todas las vertientes, no solo el liderazgo empresarial. Para el liderazgo empresarial es muy bueno, porque te hace sacar lo mejor de ti y reflexionar dónde te has bloqueado, por qué no estás entendiendo a los demás, por qué no encaja tu visión con lo que los demás ven. A lo mejor no lo estás ofreciendo desde el lado adecuado o no lo estás entendiendo. Si es una madre o un padre, les va a ayudar a entender a sus hijos, porque hoy en día los niños no tienen nada que ver como cuando nosotros éramos niños. Crecen más rápido, evolucionan más rápido y nosotros tenemos que ir muchísimo más rápido para poderlos entender a ellos. Pero para eso hay que reflexionar y explicarle los pensamientos, los valores que tenemos para podérselos transmitir y que los entiendan en el lenguaje actual. Pero si es tras una ruptura o tras un cambio emocional, es un libro muy bueno para entender y leer, porque es un libro de autoayuda, pero de autoayuda no en un perfil. Has hecho un libro de autoayuda de 360 grados. Depende de lo que yo necesite, depende de lo que yo quiera, yo voy a leer y voy a encontrar en este libro, porque no está pensado para que yo no lo entienda. Está pensado para que yo lo lea, lo asuma y yo mejore. No es el problema lo que haga el otro. El problema es que yo me encuentre bien, que cuando me mire al espejo, la persona que veo reflejada, yo la comprenda, la entienda, no tenga esos arrebatos a lo mejor que te dicen, no quería decirlo, no quería hacerlo, pero ya está hecho. Para eso hay que conocerse, reflexionar, intentar ver por qué sucede, qué nos falta para poderlo compartir con las otras personas. Eso tan importante a veces que es saber pedir, pero para saber pedir primero hay que conocerse y pensar qué queremos. Es aquello de que cuando tú dices, yo me acuerdo una vez, hace muchos años, que yo pedía y pedía acabar con un gasto y me lo concedieron. Lo que no me dijeron es que venía otro. Entonces, luego paré y pensé, hay que aprender a saber pedir. Como todo en esta vida, hay que explicar al universo lo que necesitamos. Pero es muy importante cuando convivimos en un entorno, cuando trabajamos con personas, cuando tenemos compañeros de trabajo o simplemente la familia que no tienen por qué pensar como nosotros o entender lo que nosotros queremos, hay que pensar, reflexionar y decidir, respirar para decidir qué quiero hacer. Y más en un momento tan duro como los que estamos viviendo actualmente, que la gente se enfada, no reflexiona, se crean guerras o se quieren separar familias por convencimientos que a lo mejor dentro de 10, 15 años no tienen ningún valor, pero no han reflexionado lo que hacían. Para empezar a pedir que otro reflexione, necesitas tú reflexionar para no saltar y sobre todo para dormir tranquilo. La importancia de decir, ha salido como ha salido, no importa, porque yo sé que lo he hecho bien o porque he hecho lo que yo quería y yo entendía. Entonces es un libro de autoconocimiento, de autoayuda y de gran reflexión para conocernos mejor. Porque ya no sirve el decir, yo soy guapa, yo soy buena, yo soy. No, está muy bien decretar, pero para llegar a decretar uno tiene que saber cómo decretar o qué reflexionar o qué entender o qué tiene bueno a su alrededor.
Y todas esas sensaciones son reflexiones que hemos de hacer desde la cabeza para que lleguen a nuestro corazón. Porque cuando la cabeza no da el mensaje adecuado, todo lo de nuestro alrededor no funciona. Así es. Después de leer tu libro, cuando he dicho que es un libro de 360 grados y que se puede entender desde todos los prismas, yo me lo he llevado a un prisma de reconocer muy íntimo. Porque viene la Navidad, se acerca, y yo perdí a mis padres, ahora hará un año, los dos juntos, con 25 días de diferencia. Escribí un libro sobre el duelo, que lo veo diferente a los demás, pero al leer tu libro me he sentido bien y hay reflexiones que me han ayudado a entender mejor partes y cajones que todas las personas dejamos cerraditos porque nos duelen, porque no vemos otra perspectiva. Y ver las perspectivas de manera diferente nos hace sentirnos mucho más libres, no atados y sobre todo, lo más importante, no esclavizados, porque buscamos lo positivo. Ya sabemos que nosotros estamos dando lo mejor de nosotros, pero necesitamos entender que aquellas cosas no nos vuelvan a doler y para eso muchas veces hay que asimilarlas, reflexionarlas. Yo durante un tiempo estuve enfadada con mi madre porque se fue a los 25 días de mi padre y yo pensaba que mi madre me duraría más. Entendí que era un acto de amor, pero este libro a mí me hubiera ido muy bien tenerlo en ese momento, porque las reflexiones que hace son reflexiones desde la vida misma, desde la perspectiva que tú lo utilices en cualquier ámbito, ya sea cuando has tenido una pérdida, una ruptura, porque muchas veces las rupturas, cuando no son deseadas, son muy dolorosas. Para eso hay que conocerse, hay que reflexionar y hay que entender por qué aquello que nos funcionaba nos dejó de funcionar. Pero, ¿qué es lo que quieres? Y este libro es el ejemplo de poder buscar qué es lo que quiero yo en mi interior. ¿Cómo puedo modificarlo? ¿Cómo puedo mejorar yo? Si yo mejoro, te puedo pedir ayuda a ti, Andrés, y decirte, mira, Andrés, es que no estoy avanzando en esto, y tú me puedes dar ideas. Pero la primera persona que tiene que entender que tengo que reflexionar y atreverme a modificar cosas, soy yo. Entonces, sí. Es un libro por eso completo. Sí. Y al final del día, cuando te quedas en tu soledad, en tu íntima soledad, te das cuenta que la única persona con la que vas a pasar el resto de tu vida eres tú misma. Es decir, ¿cómo quiero yo pasar el resto de mi vida conmigo mismo? Hay una poetisa que es maravillosa. Bueno, falleció recientemente, la semana pasada, Louise Glock, Premio Nobel de Literatura 2020, una neoyorquina, unas poesías espectaculares. Ella dice que la verdadera, que conocemos la vida los primeros 7 años de vida y todo lo demás es memoria. Bien, si eso es así, y yo creo que es así, es un modelo que me parece fascinante para entenderlo. Entonces el tema es que esas memorias, que yo las llamo patrones metafóricos de memoria, porque las memorias se organizan como patrones metafóricos, les puse ese nombre en otro de mis libros. Esos patrones metafóricos, yo no los puedo cambiar por lo que pasó, pasó. Tus padres se fueron y se fueron. Aquello que vivimos en aquel momento fue terrible y ya pasó. Y quedan como patrones metafóricos. Pero la gran ventaja que tiene la conciencia humana es que nosotros podemos tomar el pasado y desde el pasado planificar el futuro que queremos. Yo no puedo modificar lo que cambió, pero sí puedo modificar la forma de relacionarme con lo que me pasó. De modo que cuando me acuerdo de aquello no me da lástima o lloro, sino que entiendo y como un acto de amor, que tú excelentemente lo acabas de decir, lo puedo digerir mejor y sigo con mi camino, sigo en mi vida, ¿no? Entonces, la pregunta que yo le hago a las personas cuando hablamos de estas cosas es, ¿cómo quieres tú construir esos patrones o reconstruir esos patrones metafóricos de memoria que han constituido tu forma de entender el mundo? Porque si los patrones metafóricos de aquello que viví me llevan hoy a experimentar desagrado, todo lo veo negativo, no me gusta nada, qué sé yo, voy por 5 divorcios ya, bueno, qué sé yo. Bueno, tengo un problema hasta que me doy cuenta y tomo conciencia de eso o me cae la ficha y digo, mira, ya va, tengo que cambiar. En ese momento, y el libro va por ese camino también,
es que yo soy dueño, tengo la posibilidad como dueño de esos patrones metafóricos, porque los constituye de esa manera, modificarlos. Y desde allí, plantearme entonces de aquí en más, bueno, a lo mejor no son saltos cuánticos, ahora mañana yo amanezco levitando con una barba larga blanca y una... No. Un pasito a la vez, ¿no? Pero que yo voy sintiendo que la cosa va, que voy avanzando en esa dirección que yo he decidido que quiero avanzar. No estás condenada a ese pasado o a eso que te ocurrió, a esos patrones metafóricos que se crearon en ese momento. Es espectacular esto, es espectacular, de verdad que sí. Por eso considero que es un libro muy importante para que todos y todas los que nos estáis oyendo lo podáis comprar, porque no es un libro que vayáis a leer y lo dejéis en un lado, es un libro sobre el que vais a poder aprovecharlo y lo vais a poder poner en práctica muchísimas veces. Lo más importante es llegarte a conocer. Si tú te llegas a conocer a ti misma o a ti mismo, lo que digan los demás no te va a hacer daño, porque vas a tener la paz interna de saber que lo estás haciendo bien, o tú te vas a dormir con la conciencia tranquila, que eres tú el que ha de pasar al final de la noche las cuentas y saber si quieres descansar o no, o si puedes. Para lograr todo eso, tenemos que poder decidir nuestra vida, y para decidirla tenemos que poderla pensar y hacer esos cambios que nos hacen ser mejores, porque nos aprendemos a valorar lo suficiente y amarnos como nosotros mismos, como persona única somos cada uno de nosotros. Pero para llegar ahí tenemos que ver nuestros valores, y para valorarnos hay que reflexionarnos de diferentes prismas y encontrar en qué realmente somos buenos. Y para eso necesitamos mucho reflexionarlo, leerlo y con ejemplos. Un libro para mí muy importante porque te da espacio no solo a leer, sino a la capacidad de reflexionar, de poner en práctica lo que te ha dicho capítulo a capítulo y de entender qué te está sucediendo sin juzgarte. Porque aquí lo bueno es que vas a juzgarte tú. Eres tú el que necesita estar bien. Tú el que vas a cambiar, yo la que voy a aplicar las cosas. Y las voy a aplicar en el ámbito que yo quiera. Laboral, personal, emocional, para una amiga, pero lo más importante es que cuando me ponga a hablar con esa persona, no voy a decirle lo que no es correcto, porque antes habré tenido una conversación interna conmigo misma de saber qué quiero expresar, porque muchas veces no tenemos el tiempo para expresar todo lo que queremos. Por eso es muy importante saber lo que decimos y cómo lo decimos, y más en el 2023, que la gente cada vez limita más las palabras. Te escriben un WhatsApp con un montón de cosas que tienes que interpretar, pensar, y se pueden llegar a errores, que normalmente es lo que pasa en la mitad de las relaciones. Para todo eso es importante saber muy bien lo que vas a decir, tenerlo pensado, tanto en el trabajo como a nivel personal. Es muy importante el libro para poder avanzar tú, no los demás, porque muchas veces invertimos en todos, en un perfume, en un regalo, en ir a no sé qué, en un vestido. Hay que invertir en encontrarse bien con uno mismo, en levantarse por las mañanas y ser capaz de ver cómo podemos avanzar y ser mejores con nosotros mismos, porque el mensaje que nos damos es el que los demás van a ver. Tal y como tú te quieras, te va a querer la otra persona que tienes enfrente. Pero para eso te tienes que aprender a reconocer. Un libro que a partir de ahora lo vais a poder comprar y tener. ¿Dónde lo podrán comprar? Mira qué buena esa pregunta, mejorando todas las que me has dicho, ¿no? Que ha sido fabulosa toda esta conversación. Ahí veo en el cintillo pasando, se creó una página web, que es la página de Texto Sentido, se llama, Texto Sentido, donde está no solamente, es una librería, es mi librería realmente, porque están ahí los libros que hasta ahora he publicado, en el cual está la sinopsis de cada libro, y con un botón simplemente lo compras por PayPal o lo compras por Western Union, o por Mercado Pago, creo. O sea, ahí hay dos sistemas de pago. Y al final está mi contacto por un chat de WhatsApp, donde si quieres hablar de esto, las personas desean conversar sobre esto, simplemente me dicen, Andrés, hablemos y conversamos. Yo soy, pues,
no sé, tengo cosas que decir que creo que pueden ser interesantes. Y hablamos del libro o hablamos de... Y aparte de eso, pues están mis artículos que también subo a esa página que estamos... que tiene, pues ya está ahí dispuesta para que cada quien entre. Ahí veo en el ordenador sale la dirección, ¿no?, de la página. Por ahí. Igual en mis redes, ahí que aparecen también aquí, que es en Instagram, estoy publicando permanentemente cosas de este último libro, sobre todo extractos muy, muy cortitos, un párrafo, un poco para llamar la atención de qué va el libro. Y bueno, ha sido sorprendente la respuesta del público. Pero nada, queremos avanzar porque creemos que esto, creo yo humildemente, como dicen, creo que hay que masificarlo, por lo menos mostrar una mirada, aunque uno escribe siempre, el escritor escribe para sí mismo siempre, es decir, yo no estoy pensando tanto, pero creo que en mi relación con mis clientes he logrado una especie de, digamos, de mimetismo, ¿no?, con ellos, en los cuales estoy entendiendo cuál es el dolor que está presente, cuáles son las brechas que se presentan, cuáles son los fundamentos del sufrimiento humano, digamos, de esa forma más abarcativa, y es la forma de pensar disfuncional que tenemos. Entonces, hay que hacer un trabajo allí. El libro no te dice cómo vas a pensar, porque sería faltar el respeto a las personas. Si yo no sé qué es un pensamiento bueno, qué es pensamiento malo. Cada quien dirá desde su propósito qué le va bien y qué le va mal, ¿no? El tema es que tú en el fondo, al final, cuando te vayas a la cama a dormir, sientas por lo menos un dejo de satisfacción, por no decir de felicidad. Entonces, de eso se trata, ¿no? De ir avanzando en tu propio camino, y creo que el libro apunta en esa dirección y te apoya y puede apoyarte en esa dirección. Totalmente de acuerdo, porque lo que ayuda es a una mejora continua. Yo, una de las cosas que más he valorado, que realmente aquí no se trata de buenos o malos, se trata de que nos hemos acostumbrado todo el ser humano a hacer ciertas cosas porque se han creado hábitos, porque lo hemos vivido, porque lo tenemos al lado y lo hemos tomado como nuestro propio y no nos funciona. No nos funciona porque no todo el mundo tiene la misma manera de expresarse o fluidez. Tú tienes que encontrar tu manera de valorarte, de respetarte, de comunicarte, de entenderte y sobre todo de hablarte. Y para todo eso necesitas leer el libro y entender que hay muchas personas que ya lo han demostrado, que no es que estemos descubriendo la sopa de ajo, es que te va a ayudar a ti en el proceso que tú estés llevando, que tú decidas, pero sobre todo te va a ayudar a dormir mejor porque cada día puedes mejorar algo y mejorando hace que realmente pueda salir esa sonrisa porque alcanzamos las metas. Cuando muchas veces vemos que hemos cambiado un patrón que nos costaba y para poderlo cambiar hay que entenderlo y hay que dar a nuestro cerebro opciones. Si no les damos opciones, seguimos en una misma cárcel, que la cárcel la hemos creado nosotros. Por eso hay un ejemplo que haces en el libro de abrir la jaula y salir. Y yo creo que este libro te ayuda a abrir tu perspectiva de vida, a entender a los demás, empezando por conocerte muchísimo mejor a ti mismo. Espero que lo compréis, lo encontréis en la plataforma. Tenéis 2 métodos de pago. Tenéis la posibilidad de poder hablar con el autor, que normalmente hay que reconocer que los escritores no somos muy comunicativos. Soltamos un libro, lo dejamos ahí y ya el libro se moverá o ya dirán, ¿no? Pero es un privilegio el poder leer un libro y poderte comunicar con la persona y que esa persona te pueda hacer de mentor, de coach y sobre todo te pueda ayudar a evolucionar en esa parte que tú has descubierto que no funcionaba hasta ahora. Muchísimas gracias por compartir el libro, por el privilegio de tenerte entre nosotros y sobre todo feliz de que pertenezcas al Club Mundial de Emprendedores porque estás dando a descubrir un montón de opciones a otras personas para que emprendan no solo su trabajo y su labor, sino para que se conozcan muchísimo mejor a sí mismos. Un abrazo. Muchas gracias, Maribel. De verdad, gracias y gracias a todos los oyentes que nos están viendo. Y nada, ahí está la página y entren, escríbanme,
y interactuamos. Es lo que me encanta hacer, hablar con las personas. Gracias, Maribel, muy amable, muy amable. A ti, y vamos a ver, y sobre todo estaremos pendientes de cómo evoluciona el libro y todas las necesidades que traen, y evidentemente es uno de los muchos más libros que vas a hacer porque eres una persona emprendedora que siempre estás compartiendo con todos los demás para que podamos mejorar. Gracias. Okay.